Entonces nosotros, primero se va a notar bastante, especialmente con este tema que vamos a conversar, se va a notar bastante que la especialidad de la casa es lo que viene siendo metalurgia, no tanto minería. ¿Ya? Pero ¿cuál es el detalle? La parte minera no tiene mucho tema de balance de masas, porque más que nada se desarrollan los temas o la parte de la explotación minera pensando en lo que yo tengo que producir, ¿ya? No hay una limitante tanto de ese sentido desde el punto de vista químico. La minería sí tiene cálculos bastante importantes y bastante interesantes, ¿cierto? Especialmente en los tópicos de ventilación. ¿Cuánto el volumen que yo tengo en una cierta mina, especialmente las de tipo subterránea, ¿cierto? ¿Cuánto es el volumen de aire que yo tengo y cuánto por ende es lo que yo tengo que extraer para mantener ventilada esa mina subterránea? ¿Ya? Y lo otro es, bueno, la verdad es que más operacionales, desde el punto de vista, por ejemplo, del llenado de un camión, ¿cierto? Cuánto mineral yo adiciono con una pala, ¿cierto? Yo tengo un cierto volumen de la pala y tengo un volumen de la tolva del camión. ¿Cuántas veces yo tengo que llenar el camión, ¿cierto? ¿Cuántas paladas tengo que dar para llenar el camión? Y así sucesivamente son ese tipo de cálculos que se realizan. Y claramente la parte eh, cierto, de instalación, cierto, de taludes, por ejemplo, asumo que ya vieron lo que ocurrió en Ministrales la semana pasada, ¿no? Bueno, en Ministrales, división de Codelco, ¿cierto? Hubo una caída de toda una pared de la mina. Se desplomó y estamos hablando en las fotos, ¿cierto? Si ustedes lo buscan en internet, problemas ministrales o accidentes ministrales. Primero, era algo que se esperaba que ocurriera, por ende, ese sector de la mina había estado sin usarse, no estaba siendo utilizado por los trabajadores, eh, no estaba siendo utilizado para nada desde hace un mes. Entonces se esperaba que algo se ocurriera, pero básicamente hablaban de 9 millones de toneladas de mineral que no se iban a poder o que no iban a poder extraer. Entonces, por ahí va un poco la idea, por ahí van un poco los cálculos que se realizan en minería. En metalurgia, por otro lado, son ya operaciones unitarias, ¿cierto? Que implican un poco más de trabajo, ¿ya? Balances de materia, implican uso de reacciones químicas, eventualmente balances energéticos, y por eso también hay que darle un poco más de detalle en esta asignatura, por lo menos. Entonces vamos a detallar primero cuáles son las operaciones metalúrgicas y después vamos a ir explicando y vamos a ir viendo algunos detalles de cada una. Entonces, partimos con la parte de los sulfuros. ¿Ya? Los sulfuros tenemos que yo cuando extraigo un mineral, yo primero tengo que analizar y ver cuál es la mineralogía que existe. Existen, existen dos tipos de minerales que se pueden tener. Tenemos los sulfuros y tenemos los óxidos. ¿Ya? Los sulfuros son, o sulfuros, son materiales, ¿cierto? Que el cobre se ve acompañado, ¿cierto? Con azufre. No se ve muy bien eso. Aquí.
cobre se ve acompañado, ¿cierto?, con azufre. Mientras que en el caso del óxido, se ve acompañado al cobre con oxígeno, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, yo tengo dos formas de tratar al cobre dependiendo de cómo yo lo trabajo, ¿ya? Entonces, partimos, ¿cierto?, desde el punto de vista de que obtengo sulfuro de cobre. Esa mena, ese mineral que yo extraje de la mina, la paso a un proceso de conminución primero, ¿ya? Conminución igual reducción de tamaño, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Reducción de tamaño. ¿Ya? Y hay dos etapas o dos grandes tecnologías que se utilizan para eso. Uno son los chancadores y otros son los molinos, que los vamos a ver más adelante, no se preocupen por eso. Posterior a eso, nosotros tenemos una etapa llamada flotación, ¿ya? La flotación es un proceso que mediante el uso de un medio acuoso, un medio líquido, mejor dicho, y añadiéndole aire, yo hago que el mineral de interés, aquí vamos a hablar de mineral o material de interés, porque existen flotaciones para distintos componentes. Entonces, yo hago que el material de interés flote y lo obtengo arriba, o a su vez, yo dependiendo de la situación, puedo hacer también que el material de interés quede abajo, ¿ya? Y a eso lo vamos a conversar más adelante. Posterior a eso, nosotros vamos a obtener un producto llamado concentrado. Si se dan cuenta, primero, antes de la conminución, nosotros recibimos un material que tiene aproximadamente entre 0,5 y 2% de cobre. Mientras que después de la explotación, nosotros tenemos un componente o un producto que tiene entre un 20 y un 30% de cobre, ¿ya? Eso después tiene que ir a una etapa de fundición o de pirometalurgia, en donde yo básicamente fundo el material primero, lo concentro, aplico lo que se denomina un refino a fuego, generando lo que es el ánodo de cobre. Si se dan cuenta, el ánodo tiene un 99,5% de cobre, ¿ya? Ese ánodo no es el producto final que yo espero. Ese ánodo tiene que pasar a una electrorefinería, generando lo que se denomina un cátodo de cobre, que es aquel elemento o aquel componente que es transado en la bolsa metalera, ya sea de Londres, de Shanghái, y esas son las dos principales, ¿cierto? Hay otra más, pero esas no se les da tanta importancia. Las dos grandes son la bolsa metalera de Londres y la bolsa metalera de Shanghái, ¿ya? Ese es el producto que cuando dicen el cobre está a 4,17 dólares la libra, ya, el que se transa o el que estamos viendo ahí es el cátodo, no el ánodo, no el concentrado, el cátodo, ¿ya? Y no cualquier cátodo, que también es un detalle, el cátodo grado A, ¿ya? Y después lo que se haga con el cátodo ya es cosa del que lo compra, ¿cierto? Acá hay un ejemplo, ¿cierto? Que el cátodo es fundido, ¿cierto? Y posteriormente se fabrican planchas o cables o lo que sea, ¿cierto? Que ocurra con eso, ¿ya? Todas estas etapas las vamos a revisar someramente, pero con un cierto grado de detalle, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados?
No, profe. Y ahora vamos con los óxidos. ¿Cómo nosotros tratamos los óxidos? Bueno, primero, la reducción de tamaño o combinación también ocurre. Solo que aquí se hace de una manera un poco más somera, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de lixiviación que yo voy a aplicar, yo voy a reducir el tamaño. ¿Ya? Pero acá también existe lo que es la lixiviación, que es la primera etapa, en donde yo tomo material de la mina, puedo reducir su tamaño o no, dependiendo del proceso que voy a usar. Y yo utilizo lo que se llama ácido sulfúrico para tratar el mineral, ¿cierto?, que nosotros tenemos. ¿Ya? El ácido sulfúrico genera un producto que se denomina Pregnan-Leach Solution o solución rica en cobre. ¿Ya? Pero, como ustedes leen Pregnan-Leach Solution, ¿ya?, recibe un nombre por sus siglas en inglés, que es PLS. ¿Ya? Y ahí ese concepto aplica para cualquier proceso que se utilice lixiviación. Si nosotros vamos a lixiviar níquel, listo, produzco un PLS. Si nosotros vamos a lixiviar oro, produzco un PLS. ¿Ya? Así que con eso tenemos un poco. El PLS normalmente es una solución rica en cobre, si ustedes se dan cuenta. Aquí habla de que nosotros cargamos el material prácticamente con 0,4 kilogramos de cobre por metro cúbico. Ya vamos a ver de dónde sale esa solución. Y el PLS tiene entre 2 a 5 kilogramos de cobre por metro cúbico. ¿Ya? Este PLS pasa a lo que se denomina la siguiente etapa, que es la extracción por solvente. ¿Ya? De nuevo, esto lo vamos a ver con un cierto grado de detalle. Este producto genera, como su nombre lo dice, yo utilizo materiales o reactivos tales que permiten capturar el cobre, ¿ya? Me permiten capturarlo utilizando resina, y luego lo que yo hago es descargar la resina. O sea, yo primero hago que mi resina o que mi hidrocarburo capture el cobre, lo retiro, y ese hidrocarburo después yo le digo, ahora devuelven mi cobre. Y me va a entregar una cierta solución de cobre que va a ser muy rica en cobre. ¿Ya? El producto de interés, ¿cierto?, para la siguiente etapa de la extracción por solvente se denomina electrolito, ¿ya?, que tiene una concentración de 45 kilogramos de cobre por metro cúbico. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, y yo divido esto arriba y abajo por 1000, ya sea en cualquiera de estos, ¿cierto?, yo voy a obtener que, por ejemplo, en este caso van a ser 45 gramos por litro. ¿Ya? Lo de kilogramos por metro cúbico está bien, no está mal utilizado, ¿cierto? No está mal matemáticamente, digámoslo así, pero operacionalmente se habla más de gramos por litro. ¿Ya? Así lo hacen en la industria, ¿cierto? Y eso es lo más relevante a este punto. Ese electrolito ingresa a una etapa llamada electrowinning o electroobtención. Electroobtención. Exacto.
Entonces, la etapa de electrowinning lo que hace es generar cátodos, 99,99% de cobre, y ese es el que se transa de nuevo en la bolsa metalera de Londres y Shanghái, y después lo que se haga con eso es cosa de quien compra ese cátodo. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? No, profe, de mi parte por lo menos no. Ya. Entonces, nosotros tenemos dos etapas que ocurren, que pueden ocurrir en su forma o de manera, digámoslo así, paralela, dependiendo de la situación que tenga la minera con la cual estamos trabajando. Pregunta. ¿Cómo nosotros podríamos indicar las plantas? ¿Cómo? No, lo voy a explicar, no voy a preguntar. Supongamos que nosotros tenemos aquí un lugar, ¿cierto?, que tiene alta riqueza en cobre. Y digo, aquí hay cobre. ¿Ya? Aquí, en la primera parte, en la primera capa minera que yo tenga aquí, lo más probable es que yo tenga óxidos. Y más abajo, lo más probable es que yo tenga sulfuros. ¿Ya? Entonces, normalmente, esto no está escrito en piedra, ¿cierto? Pero de todas maneras es una forma de analizarlo, ¿cierto? Y de tener un cierto grado de referencia. En un depósito minero nuevo, el porcentaje de óxidos es de aproximadamente un 20% y el porcentaje de sulfuros es aproximadamente un 80%. ¿Ya? Ejemplos de esto, por ejemplo, Chuquicamata es tal vez una de las mineras más antiguas de Chile, si es que no la más antigua, junto con Sewell. Chuquicamata se comió todos sus óxidos por allá por la década del 20, pero no este 20, es el siglo pasado, 1920 aproximadamente. Puede que hayan quedado algunos óxidos después en situaciones posteriores, ¿cierto? Pero los óxidos son, digámoslo así, lo primero que la minera consume, ¿ya? Después vienen los sulfuros, y ahí viene con todo lo que pueda tener, ¿ya? Por eso, y el yacimiento que es Chuquicamata, ¿cierto? Que es el rasgo abierto más grande del mundo, pero eso también conlleva otros problemas, ¿ya? Porque al ser el rasgo abierto más grande del mundo, también implica que yo tengo que después rellenar ese agujero, ¿cierto? Ese rasgo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Chuqui pasa a ser minera subterránea. Entonces, los sulfuros que nos quedaron acá abajo, ya el acceso aquí, ya entrar por acá arriba, ya se nos volvió virtualmente imposible. Es más, ya estamos teniendo el problema de que aquí empezamos a tener mayores cantidades de arsénico. Entonces vamos a empezar a consumirlos de acá, porque ahora vamos a tratar de producir por aquí y la extracción del cobre va a ser mucho más importante. Contrario a lo que hizo, por ejemplo, Teniente. Teniente ya consumió lo que tienen acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Van a empezar a hacer minería a rasgo abierto. ¿Ya? Eso con respecto a lo que nosotros tenemos. Entonces vamos con
la primera etapa que tiene cualquier proceso metalúrgico posterior a la salida, ¿cierto?, del mineral de la mina, que es la reducción de tamaño o conminución. La conminución, ¿cierto?, es una etapa en donde yo tengo una roca de un cierto tamaño y que tiene disgregado y dispersado cierta cantidad de material, ¿cierto? Digamos que el material negro es el material de interés. ¿Ya? Y lo que es la parte blanca es lo que nosotros llamamos estéril. ¿Ya? El estéril, en este caso, es un material que no va a servirme para nada. No contiene material de interés y tampoco reacciona. ¿Ya? Entonces no es de mi interés recuperar. Yo lo que hago es realizar un proceso de conminución y esto rompe, ¿cierto?, acá la roca, ¿cierto? Y lo que hace es descubrir, ¿cierto?, el material de interés, aunque sea asociado con otros tipos, o como lo que vemos aquí, que tiene cara como de está estampado, ¿ya? Entonces, en la conminución nosotros vamos a tener, como dicen los trozos que están acá abajo, vamos a tener vamos a tener 5 opciones. La primera opción es que únicamente tenemos material de interés. La segunda opción es que tengamos material de interés con un cierto grado de estéril. ¿Ya? La tercera opción, como pueden ver aquí, es que tengamos estéril con material de interés disperso. ¿Ya? Como se puede ver acá en la figura, ¿cierto? Tenemos lo que se llama una matriz no, matriz, ¿cierto? Con cierto grado de material de interés disperso. No queda perfectamente separado, pero no es tampoco tanto la función de la conminución. Ya vamos a decir cuál es efectivamente eso. Pero lo importante es poder reconocerlo, ¿ya? Y aquí veo que hay una matriz y que tengo material de interés. Y aquí tenemos, ¿cierto?, lo que es la cuarta opción, ¿cierto?, que viene siendo estéril con estéril, ¿cierto?, con material de interés. ¿Ya? Claramente el 2 y el 4 tienen una cierta diferencia, ¿cierto? Y es que el 2 es mayoritariamente material de interés con cierto grado de estéril, mientras que el 4 es un cierto grado del material de interés, pero que está adosado a una gran cantidad de estéril. ¿Ya? Y finalmente, la quinta opción es
únicamente obtener material estéril. ¿Ya? Si se dan cuenta, y si miran tanto la figura que está arriba como la que está abajo, se van a dar cuenta que la conminución tiene dos funciones importantes y relevantes. La primera gran función de la conminución es reducir el tamaño de la partícula. Esa es la primera opción. Y la segunda es aumentar Aumentar la exposición del material de interés. la exposición del material de interés. También conocido como al hecho de aumentar la exposición del material de interés, ¿cómo se le denomina también? La superficie de contacto, si es que mal no recuerdo. No, pero el hecho de aumentar se puede indicar, el hecho de aumentar la exposición del material de interés tiene un nombre. Es una sola palabra. Es liberación. ¿Ya? Yo libero el material de interés. ¿Ya? La liberación efectivamente es el hecho de que yo aumento la superficie expuesta del material de interés. Si se dan cuenta acá, nosotros tenemos una situación en donde el material de interés, ¿cierto?, está disgregado en una roca de gran tamaño. Si yo reduzco el tamaño de esa roca en varios trocitos, lo que voy a tener, ¿cierto?, es exposición, ya sea en rocas de gran tamaño o en rocas de tamaño bastante más pequeño. ¿Ya? O como podemos ver acá, que ya se ejemplifica de manera más detallada una roca o varias rocas con distintas segregaciones y además con distinto tamaño. Entonces, hay un elemento que se llama liberación, que es esto. Y hay un segundo elemento que es la liberación, y otro es el grado de liberación, que ya es una especie de ratio, ya es un ratio entre la superficie del material de interés, la superficie del material de interés, dividida la superficie total de la partícula. ¿Ya? También siempre se ha tratado de ver cómo lo expresamos de manera unificada, ¿cierto? Pero la verdad es que existen bastantes elementos que permiten hacer eso, ¿no? Entonces, grado de liberación, por si acaso, no es lo mismo que liberación. La liberación es el concepto. Y el grado de liberación es qué tan liberado está el material de interés en la partícula que yo estoy analizando.
¿Dudas y o consultas, estimados? No, profe. Entonces, ¿cómo yo llevo a cabo esto? Y para eso yo necesito los siguientes elementos. Tenemos a esto, ingresa, ¿cierto?, a lo que se llama un arnero. Este Grizzly Screen que aparece acá es un tipo de arnero, del tipo Grizzly, ¿ya? Que es de planchas o es un arnero doble, ¿cierto? Que es móvil. Entonces, el material ingresa aquí, los arneros se mueven y eso, si pasan una malla que está planteada, ¿cierto? Una malla de corte que se denomina, pasa eventualmente a la próxima etapa, que en este caso es el chancado primario. ¿Ya? El producto del chancado primario pasa lo que se llama a un chancado secundario, y el producto del chancado secundario pasa a lo que es un chancado terciario, y eso pasa a la siguiente etapa de disminución o reducción de tamaño. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con esto? ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos que considerar el concepto de tamizar. ¿Ya? Ya vamos a volver a los equipos de combinación. Ustedes tranquilo que lo vamos a analizar. Pero primero tenemos que saber qué tanto tengo que chancar, qué tanto tengo que moler. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Y lo que estoy buscando son tamaños de partículas, ¿cierto?, que sean lo más tratables posible. Entonces acá tenemos un mineral o un material que tiene un tamaño de partícula de mayor a los 4000 micrómetros. ¿Ya? 4000 micrómetros son aproximadamente 4 centímetros. Es un material más o menos grandote para efectos de la minería. ¿Ya? A lo mejor en otros procesos es un material pequeño, ¿cierto? Pero en el caso de la minería es un material grande. ¿Ya? Ya cuando hablamos de una malla de 250 micrómetros, ya esto es un poco más, mucho más, eh, mucho más pequeño, ¿cierto? Y piensen en que estamos hablando, ¿cierto?, eh, ya estaríamos hablando de 0,25 metros, ¿cierto?, de diámetro, en estricto rigor. 125 micrómetros. Ya cada vez el tamaño decrece más, y si se dan cuenta ya es casi, empieza a hacerse más difícil ver dónde termina una partícula y dónde inicia la otra. ¿Ya? Acá es muy fácil. Yo puedo ver el término o el principio de un componente, ¿cierto?, de una partícula. Acá ya no. Acá ya es más difícil. Aquí es más difícil. Profe, una consulta. Dígame. ¿Los 4000 micrómetros no corresponderían a 4 milímetros, no a 4 centímetros? Eso dije, ¿no? Y si no lo dije, No es que no dijo sé. dijo centímetros. Entonces son 4000. Ah, ya, esa era mi duda porque no me había caído la conversión. Muchas gracias. Ok. Ahora vamos a los 45 micrómetros y ya casi es imperceptible el término, ya los bordes de grano que se llaman, ¿no?, los bordes de partículas, no se pueden analizar. Y ya cuando hablamos de tamaños menores a 45 micrómetros, ya efectivamente esto es imperceptible bajo cualquier tipo de ojo humano. ¿Ya? Ahora, no existe un material que esté, es infinitamente difícil, así de difícil es, ¿ya? Tener un material que tenga un tamaño.
lo que se denomina un monotamaño, ¿ya? Un material particulado como este, que tenga únicamente un tamaño de partícula de 125 micrómetros, es muy difícil de tener. ¿Qué es lo que nosotros tenemos normalmente? Lo que nosotros tenemos es una distribución de tamaños, ¿ya? Lo que genera gráficos de este estilo, en donde yo tengo una fracción de masa que va a tener, vamos a tener un tamaño de partícula, mejor dicho, que va a estar asociado a una cantidad de, a una cierta fracción de la masa. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, material que tenga que tenga entre 0 y 10 micrómetros, va a ser aproximadamente el 8% o el 0,08 en fracciones más. Y así, y aquí tenemos cierto tamaño, cierto de partículas, y claramente a medida que yo voy avanzando, esta distribución va cerrándose, pero lo importante acá es que la suma me va a dar un 100% o un 1. Si yo sumo todo esto, me va a dar 1. ¿Ya? Esto es lo que nos indica el gráfico de acá arriba. El gráfico de abajo es lo que se denomina la fracción acumulativa. Quiere decir esto. Yo parto aquí con un 0. ¿Ya? Entonces yo digo, mira, hasta un tamaño de 10 micrómetros, ¿ya? Tengo aproximadamente un 25% de la masa. O sea que el 25% de la masa, aproximadamente, está por debajo de los 10 micrómetros. Eso yo lo puedo asegurar con todas las... Aproximadamente, si vemos aquí este gráfico de acá, el 50%, ¿ya? El 50% está por debajo de los 20 micrómetros. ¿Ya? Aproximadamente el 60% está por debajo de los 25, 28 micrómetros. ¿Ya? Todo el material, yo puedo decir básicamente que está por debajo de los 85 micrómetros. ¿Ya? El 100% del material está por debajo de los 85 micrómetros. Entonces yo con esto armo un cierto, me hago una idea, ¿cierto?, de cómo está funcionando esto y cómo yo lo puedo llegar a trabajar. Entonces, este tamaño de partícula, en específico, ¿cierto?, o este material, tiene esta distribución granulométrica. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo ustedes sugerirían que nosotros podemos describir este material o cómo lo podríamos comparar con otro que también han sido sometidos a un proceso de molienda o un proceso de combinación similar a este? ¿Qué parámetro podríamos utilizar acá? Yo quiero decir, este material quedó mejor molido que el otro o quedó con un tamaño más adecuado para mi proceso. La forma de hacer eso es con un parámetro llamado P80. Con el famosísimo P80. ¿Qué es el P80? Es el tamaño
bajo el cual se encuentra el 80% del material. ¿Ya? Ahora, un detalle bastante importante acerca de esto es que este P80 está asociado a los productos. Vale decir que hubo un proceso ya de reducción de tamaño y que yo le estoy viendo estoy haciendo el ensayo o viendo cuánto está el, el tamaño, ¿cierto?, de este componente, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo una alimentación? Me refiero, yo estoy alimentando algo a un proceso. ¿Cómo diferencio que estoy hablando del 80% de lo que alimento y de lo que produzco o del proceso que yo estoy realizando? Bueno, para eso está el F80, que es lo mismo, pero para la alimentación. Es el tamaño bajo el cual se encuentra el 80% del material alimentado. ¿Ya? Entonces, supongamos que esta curva que está aquí, ¿ya? Esta curva que está en el gráfico de abajo, ¿ya? Y supongamos esta curva de acá. Pregunta, ¿la curva negra o esta curva verdosa, ¿cierto? Media celeste o cuchillona? ¿Cuál de las dos correspondería a un material que estoy alimentando a un proceso de reducción de tamaño y cuál correspondería a un material que ya fue molido o que ya fue chancado? Yo creo que la negra vendría siendo el F80 y la celeste el P80, ¿o no? Ya. Entonces un compañero me dice que la curva negra es el F80 y que la curva verde es el P80. ¿Coinciden o alguien tiene una...? Yo diría que es al revés, yo diría que la negra es el P80 ya que muestra un mayor porcentaje a tamaños más pequeños de partículas. Muy bien, muy bien. La curva negra indica, ¿cierto?, una reducción de tamaño porque el 80% está en los 50 micrones, mientras que la curva media celeste, el 80% está por ahí por los 75 micrones. ¿Ya? Entonces es un tamaño, implica que yo ya pasé por una etapa de molienda aquí, entonces la verde sería la curva de alimentación y esta de aquí sería una curva de productos. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados?
No, profe, ahí entendí bien la cuestión. Perfecto. ¿Cómo, cómo nosotros determinamos esto? ¿Cómo yo les digo a ustedes, mira, en el tanto por ciento de la masa está en tal tamaño, el otro por ciento está... ¿Cómo yo llego a eso? La respuesta es utilizando lo siguiente, ¿ya? Esto de aquí es lo que se denomina lo que vemos de este lado. Esto que vemos acá de este lado es lo que se denomina un juego de tamices, ¿ya? Los tamices están normados, estandarizados, para poder llegar a un cierto nivel de abertura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un tamiz, una malla 4 se le denomina, y tiene una abertura, ¿cierto?, de 4,76 milímetros o 0,187 pulgadas, ¿ya? Este número de acá, a pesar de que pareciera que es medio extraño, básicamente lo que me indica es cuántos agujeros hay por pulgada cuadrada de tamiz, ¿ya? Si se dan cuenta, estos son una especie de bandejas circulares. Entonces, en una pulgada cuadrada, si yo tengo 4 agujeros prácticamente, yo voy a decir que tengo una abertura de 4,70. Cada agujero va a tener una abertura de 4,76 milímetros. Entonces, por si acaso, los tamices estos tienen una forma más o menos así. Entonces, básicamente son una circunferencia, ¿cierto? Bien hecha, ¿no? Como lo acabo de dibujar. Y lo que da ese tamaño es un enmayado que tiene. Entonces, por ejemplo, cuando hable de la malla 12, yo voy a decir que la abertura de la malla 12, el tamaño de esa abertura es de 1,18, perdón, 1,68 milímetros, ¿ya? Esa abertura tiene 1,68, 1,68. Básicamente, entonces, pasan partículas de 1,68 milímetros de diámetro. Entonces, lo que uno hace aquí es ver el material que queda retenido en estos tamices. Entonces, si el material queda retenido, queda por sobre el tamiz, yo lo que hago entonces es considerar ese material como que está por sobre ese tamaño. Entonces yo lo que hago es tener un juego de tamices, y este juego de tamices lo que consigo es ver cuánto es el material que queda retenido, o sea, que no va a pasar, que no pasó, ¿ya? Y ahí yo digo, ese material tiene un tamaño mayor a la malla que yo estoy analizando, ¿ya? O sea que si estoy utilizando una malla 12 y una malla 16, por ejemplo, la malla 16 también, y yo analizo, no estoy usando una 14 por si acaso, eso voy. Entonces, el tamaño de partículas que queda retenida en la malla 16 va a ser un tamaño mayor a 1,19, pero menor, al revés. A ver, ahí. La partícula va a tener un tamaño mayor a 1,19, pero menor a 1,68. ¿Ya? Yo solamente sé que estoy moviéndome en ese rango. No tengo cómo saber per se el tamaño preciso de cada una de las partículas.
¿Ya? Eso es lo que ocurre en este tipo de procedimientos. ¿Ya? Dudas y o consultas, estimados. ¿No? Ya, vamos a tomarnos el break. Me atrasé yo, no ustedes, así que... y volvemos, ¿cierto? 10 para las 4. Ya, estimados, volvemos, ya que estaba un poquito atrasado, así que... ¿Dudas o consultas acerca de lo que hemos mencionado hasta el momento? Ya. Entonces, vamos a ver algunos de los equipos, ¿cierto?, que nosotros vemos que funcionan para esto. El primer equipo es el chancador cónico o el chancador de cono. ¿Ya? El chancador de cono funciona, el chancador de cono, ¿cierto? El material no se puede ver. No, no, bueno, el material ingresa desde la parte superior, y el cono que ustedes ven aquí va girando de manera tal que va disminuyendo y aumentando el tamaño, ¿cierto?, en donde el, el material está siendo reducido, ¿ya? Entonces, el chancador de cono, si se dan cuenta, le va dando distintos tamaños al material a medida que va avanzando, ¿ya? A medida que sigo avanzando, va a seguir obteniendo cierto valor y van a seguir reduciendo su tamaño. Los chancadores de cono normalmente son chancadores, los chancadores de cono normalmente son primarios, ¿ya? Perdón, son secundarios y terciarios. Reciben tamaños relativamente pequeños, ¿ya? Y su trabajo es reducir su tamaño lo más posible para el ingreso del material a los molinos, ¿ya? Entonces el chancador de cono más o menos funciona con una forma algo así, ¿ya? El chancador de cono, como ustedes ven ahí, tiene una forma así, ¿cierto? Una cosa así, ¿cierto? Y aquí tenemos el cono propiamente tal. Supongamos que está bien dibujado, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? El cono se mueve hacia ese punto de aquí, ampliando esta zona de acá, y rápidamente se vuelve a girar hacia allá, ampliando la zona de acá. Entonces, finalmente, el chancador, ¿cierto?, no es perfecto en ese sentido. Y no nos olvidemos que también no solo está, como lo pudimos ver acá en el video, miren, no solo se mueve de un lado a otro, sino que además gira, ¿ya? Produciendo ese efecto que nosotros estamos viendo, ¿ya? Entonces, el material va cayendo y se encuentra, ¿cierto?, con este medio de, con este elemento que reduce el tamaño de las partículas, ¿ya? ¿Dudas y o consultas con esto, estimados? No, profe. También tenemos lo que se denominan chancadores de mandíbula, ¿ya?
El chancador de mandíbula ya recibe tamaños más grandes, ¿ya? Y mediante el impacto de esta parte móvil que ustedes están viendo en este instante con la pared que permanece estática, el chancador, ¿cierto?, va funcionando y va reduciendo el tamaño de las rocas. Como ya les mencioné, ¿cierto?, el chancador de mandíbula normalmente es el chancador primario. Lo vemos en el tamaño de partículas o rocas que están ingresando, ¿ya? ¿Cuál es la idea detrás de esto? El chancador choca, ¿cierto?, con respecto contra la pared y este va reduciendo el tamaño. A pesar de que en el video luce como si fuera algo muy lento, en la práctica es un movimiento rapidísimo, ¿ya? No tengo otra forma de llamarlo, ¿cierto?, a pesar de eso. Es un movimiento bastante rápido a una velocidad que la verdad a uno se sorprende, ¿ya? Vamos con el chancador de impacto ahora. Oh, no sé qué pasó. Oh, no quiero. Bueno, a ver, estarán viendo. Esperemos que lo estén viendo aquí. Bueno, la idea es que por acá ingresa mineral. Aquí ingresa mineral y esta parte de acá va girando. Entonces, lo que ustedes ven acá son unas especies de palas que permiten el movimiento del mineral, rebota contra acá, contra la pared fija o estática, y a medida que va avanzando esto también va reduciendo notoriamente el tamaño del material. Y cuando el material viene aquí, ya el material se ve reducido todavía más y lo que recibimos y percibimos acá es un tamaño de partícula mucho más pequeño, ¿ya? No, ya. Entonces, recibe cada vez un tamaño más pequeño de partículas, el que permite o impide, ¿cierto?, que pase un tamaño mayor. El chancador de impacto normalmente se intenta que sea el último chancador de la línea, ¿ya? Porque la verdad es que también percibe tamaños mucho más grandes, ¿cierto? Tamaños más grandes, ¿cierto? De material. Entonces ya la cosa va cambiando un poco más y la verdad es que se espera que el tamaño de partículas sea más pequeño el que ingresa, ¿ya? Hasta aquí con los chancadores. ¿Dudas o consultas? Bueno, asumo que el silencio indica que no hay duda. Entonces la pregunta la voy a hacer yo. Por favor, que alguno de ustedes, el que quiera, ¿cierto?, describa el funcionamiento de un chancador en general. ¿Qué requiere un chancador para poder ser considerado chancador? Genera al final como un movimiento que permite la molienda del mineral que entre. Ya, se requiere un movimiento, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos enumerando para que no queden como ideas al aire. Se necesita un movimiento. Se necesitaría una parte móvil, que es la que está en movimiento, y una parte estática, que es la que recibe en este caso la fuerza o el impacto del mineral generada por la parte móvil del mismo. Móvil y una parte estática. Muy bien.
Muy bien. Entonces, básicamente, estos son los tres, mayoritariamente, ¿cierto? Los tres elementos que uno puede describir inmediatamente cuando ve un chancador, de cualquier sea el tipo, ¿cierto? Existe movimiento, y ese movimiento está dado por una parte móvil que a su vez choca o impacta contra una parte estática, ¿ya? Eso. Ahora, hay otros elementos que uno puede analizar de un chancador, como lo es se me olvida esa palabra, pero es el EES, ¿ya? Que viene siendo la exegicidad. La palabra se me olvidó, se las tengo la próxima semana, ¿cierto? Que básicamente es qué tan abierto o qué tanto apertura le damos al chancador para que pase el material, ¿cierto? Abertura máxima, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que nosotros veíamos en el chancador, por ejemplo, de mandíbula, ¿ya? Esa apertura que se ve cuando el chancador queda abierto, ¿cierto? Cuando bien está separándose para volver a machacar, esa distancia con la cual llega no es cualquier distancia, es una distancia dada, ¿ya? Lo mismo para el chancador de cono. La abertura que registra cuando está por el otro lado, no es una abertura cualquiera, es una abertura que se debe programar. Y obviamente, ¿qué elemento sirve para programar eso? Un ensayo o una prueba de tamaño, la distribución de tamaños, ¿ya? Y claramente, ¿cuál es el tamaño que yo espero poder alcanzar? ¿Ya? Mira, ahí funcionó la música. Ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo funciona el chancador de impacto, ¿ya? Más o menos como les mencionaba, ¿cierto? Pero ahora lo vimos en movimiento, ¿ya? Entonces, todo chancador necesita ese componente de movimiento y esa componente de apertura. ¿Cuál es el problema que tiene toda etapa de reducción de tamaño? ¿Alguien sabe? El alto consumo energético y el desgaste de las principales partes que son las que impactan en este caso. Muy bien, ¿ya? Pregunta. ¿Cuál es la eficiencia energética de un chancador, de un molino, aproximadamente? ¿La eficiencia energética o el consumo energético? Perdón, no La escuché bien. eficiencia energética. Eficiencia. No, profe, no lo tengo claro. O sea, sé que se mide el Work Index para el consumo energético, pero no sé cómo se mide el tema de la eficiencia. Básicamente, la energía o la potencia que yo requiero para moler el mineral versus la potencia que yo debo insuflarle al sistema completo eh, para poder tener esa respuesta, ¿ya? Ahora, a pesar de que tú dijiste lo del Work Index, hay que separarlos, ¿ya? Cuando yo hable de chancador o de chancado, yo voy a hablar ya que hablaste de eso, del CWI, Crash Power, Crash Work Index.
¿ya? Básicamente, el índice de trabajo del chancador, del chancado. O sea, cuánta energía consume el mineral, ¿ya? Para pasar de un tamaño X a un tamaño Y. ¿Cuánta energía yo requiero para hacer eso? ¿Ya? Y eso se mide o eso se caracteriza con un indicador que es el Crush Work Index. ¿Ya? En estricto rigor existen muchos indicadores de ese estilo, más aplicados a molienda, eso sí, pero el chancador también requiere un componente como este, ¿ya? Y que me indica el consumo de potencia o energético que yo tengo, ¿ya? ¿Cuál es la principal labor del chancador? Reducir tamaños muy grandes a tamaños pequeños, no muy pequeños, pequeños. El producto de la etapa de chancado en general, habiendo pasado por chancador primario, secundario y terciario, se espera que ronde los milímetros, ¿ya? No los micrómetros. Mientras se hable de milímetros, estamos todo bien y nosotros podemos seguir, y ahí podemos seguir con la siguiente etapa, ¿ya? Dudas y... antes de eso, perdón. Fernando también nos dijo, bueno, el consumo energético, ¿no? Es uno de los grandes problemas, ¿cierto? Pero hay un segundo problema que él mencionó que es el desgaste, ¿ya? ¿Cómo nosotros podríamos eventualmente afrontar ese desgaste en un chancador? La mayoría usan placas que son intercambiables tanto en su parte móvil como en la parte estática, las cuales son reemplazables después de cierto tiempo de uso. Sí, ya, muy bien. Pero hay una forma, ¿cierto?, de ver eso también de otra manera. El tipo de material que nosotros utilizamos para los chancadores. ¿Alguien sabe cuáles son ese tipo de... ¿Qué tipo de material se usa? Son de acero y son de acero aliados. La otra vez vimos que por lo general se tiraban como cordones de soldadura que le dan como mucha más resistencia. Ya, es un material aliado, muy bien. ¿Alguien sabe qué aleación es? ¿O qué característica tiene esa aleación? La El dureza es la material que se principal utiliza... característica. ¿Cómo? La dureza es la principal característica, porque tiene que ser más duro que el material que está No, quebrando. no precisamente. Ya. Es que normalmente los aceros empleados, o ya el acero como tal, mientras sea aliado, vamos a tener una dureza normalmente, ojo, no siempre, normalmente mayor al del mineral. Pero se requiere, y lo más utilizado, ¿cierto?, son el acero tipo Hatfield, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del acero tipo Hatfield? Que tiene un alto porcentaje, me quedó horrible eso, que tiene un alto contenido de manganeso. No sé por qué la M me está saliendo así hoy día, pero bueno. Ahí, ¿ya? Tiene un alto contenido de manganeso. ¿Qué implica eso? ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este tipo de acero? El acero Hatfield, cuando yo lo empleo
cuando es sujeto a impacto, y aquí está la principal característica, cuando yo impacto al acero Hatfield o a un acero alto en manganeso, lo que consigo es que el acero se endurezca. ¿Ya? Entonces, el acero tipo Hatfield lo que consigue es que a medida que más rocas caen sobre él, más se endurece y por ende mejor es para el proceso de chancado. Claramente eso tiene un límite y llega un momento en donde el acero falla. Pero para eso, y un acero normal podría fallar en la mitad del tiempo que falla un acero tipo Hatfield. Entonces, ¿cuáles son los tipos de acero o de qué material son los chancadores, especialmente los conos o las partes móviles, ya, que son las que están más sujetas a impacto, y obviamente también la parte fija, son de acero Hatfield, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces, con esto no digo que quedan solucionados nuestros problemas, ¿cierto? Pero por lo menos hacemos que las mantenciones duren menos tiempo, o sea, sean en intervalos de tiempo más largos que si usáramos un acero normal, un acero al carbono o algo por el estilo. Ya, entonces el producto del chancado, como ya les dije, se maneja en milímetros aproximadamente. Pueden haber rocas más grandes, ¿cierto? Pero en estricto rigor el producto se espera que ronde los milímetros. ¿Para qué? Para poder abastecer y alimentar a la siguiente etapa de molienda, a la siguiente etapa de conminución llamada molienda. Para lo cual se utilizan dos tipos de molino normalmente. Uno es un tipo molino de bolas, ¿ya? Y uno es el molinos de barra. Aquí eso sí me voy a adelantar al... Ah, no, está bien. El molino de bolas, como ustedes pueden ver acá, recibe, ¿cierto? Tiene varias partes móviles que pueden ser de su interés, ¿cierto? Claramente cada parte móvil puede fallar de manera catastrófica. Y aquí tenemos, ¿cierto? El por qué se llama un molino de bolas. Porque efectivamente tiene bolas de molienda, las cuales van moviéndose a través de, en conjunto con el material. Entonces lo que hace el molino de bolas es efectivamente usar las bolas para moler el material, ¿ya? Consiguiendo un producto de un cierto tamaño de interés y que posteriormente yo lo voy a clasificar para poder continuar con el proceso siguiente, ¿ya? Si nosotros tuviésemos que compararlo con el molino con el chancador o el proceso de chancado, nosotros vamos a tener primero que este es un proceso que ocurre, es un tambor rotatorio, por decirlo de alguna manera, el cual se ve alimentado por un lado, y aquí lo que nosotros tenemos, lo que ustedes pueden ver, primero ven las partículas, ¿cierto? Las rocas de un color plomo más claro, por decirlo así, son partículas de material o de mineral, ¿ya? Déjenme ver si aquí se ve, ya. Lo que habla aquí de lined plate, ¿ya? Es lo que en la industria van a escuchar que se denomina los liners, ¿ya? O revestimiento, ¿ya? Los liners son de material altamente resistente a la abrasión y al impacto, y cumplen la función con levantar tanto a las bolas de molienda como al material, llevarlo a un punto lo más alto posible y dejarlo caer. Dejarlo caer, dejarlo caer, como podemos ver aquí, en donde el material, ¿cierto? Y las bolas están siendo sujetadas, ¿cierto?
a un constante subida y bajada. Ese concepto o esa situación, ¿cierto? En donde las bolas suben y luego bajan e impactan y constantemente, se denomina efecto cascada. ¿Ya? Entonces, el material a moler y las bolas suben y se les deja caer como en una cascada. Este efecto cascada lo que hace, ¿cierto?, es propiciar, ¿cierto?, que el material permanezca de manera tal que puedo yo molerlo y voy a producir una granulometría adecuada. ¿Ya? Entonces, las bolas también normalmente son de un material alto en resistente al impacto, son de materiales altos al manganeso también. Entonces, ahí estamos trabajando en esto. ¿Dudas y o consultas con esto, estimados? ¿Quién tiene dudas y o consultas? El molino de bolas, profe, no entendí bien si era con una bola o con más. El molino de bolas tiene muchas bolas. De hecho, una de las situaciones más importantes o uno de los grandes elementos que se controla en la industria es el consumo de bolas, ¿ya? Porque así como estoy constantemente añadiendo mineral, también constantemente estoy añadiendo bolas de molino. Entonces, se espera, ¿cierto?, que haya un consumo de material, porque así, como ya les dije, efectivamente el material se espera que sea resistente al desgaste, ¿ya?, y a la abrasión. Pero eso no quiere decir que que no se va a desgastar, simplemente que va a aguantar más que otros materiales. ¿Ya? Posteriormente tenemos lo que son los molinos de barras. These machines are called rod mills, revolving cylinders 12 feet long, 6 feet in diameter. Round and round, 10 of them breaking the ore to pieces smaller than a grain of wheat. Here's what's going on inside. 35,000 pounds of steel rods, hammering against 28,000 pounds of manganese steel plates, whirling around 17 times a minute. Tough going for the ore, and for the steel rods, too. This is what a 10-foot rod looks like after going through the mill. In the rod mill, much of the ore is ground fine enough and requires no further grinding. And this machine, called a classifier, floats the fine ore out and sends it on its way. Entonces el molino de barras lo que hace, ¿cierto?, es exactamente el mismo efecto que el molino de bolas, solamente que el medio de molienda son barras, ¿ya? Y también se genera, ¿cierto?, este efecto de cascada, ¿cierto?, en donde las barras eventualmente chocan contra el material que yo estoy buscando reducir su tamaño, ¿ya? Ya el molino de barras te entrega un material, como decía el video, más fino que una semilla. ¿Ya? Esa es la traducción de lo que mencionaban ahí, ¿ya? Y si también lo escucharon, aparecía y mencionaba también que ya desde esa época utilizaban un material, ¿cierto?, que era un acero alto al manganeso, ¿ya? Alto en manganeso. Entonces, este es otro de los tipos de equipos que se utilizan para el proceso de reducción de tamaño. Y nos falta el tercero, ¿cierto?, en términos de molienda, que es el molino SAG. Y aquí vamos a tener que cambiarnos. Voy a hacer primero que Al final, siempre hay que elegir.
Es absurdo. ¿Cuál es el plan? Es un equipo diseñado para la reducción de mineral mediante el uso de fuerzas de... Vamos a adelantar al funcionamiento, ¿no? El molino está cubierto con revestimientos resistentes al impacto y desgaste para proteger al cilindro. Y levantadores que ayudan a elevar la carga durante el giro del molino. Cuando el molino gira a una velocidad comprendida entre 9,91 rpm a 10,24 rpm, la carga se levanta 2/3 aproximadamente hacia el arco de rotación del cilindro, antes de dejarla caer de manera violenta, formando un efecto de cascada en el interior del molino, donde el mineral es constantemente reducido, hasta que la pulpa sale por la tapa de descarga del molino, formada por parrillas de metal duro, para luego ser descargado afuera del molino por el tronel. Entonces, como pudieron darse cuenta, el molino SAG es otro tipo de molino que es más corto. Su diámetro es mucho mayor a su largo, ¿ya? Básicamente, el Profe, una molino... consulta, esa sería la única diferencia entre el molino semiautógeno y el de bolas y barras que vimos previamente. El tema de las diferencias de dimensionales, más que todo. El otro gran detalle que tiene es que el molino SAG emplea de mejor manera el mismísimo material para poder moler el material, ¿ya? A pesar de que también existen bolas de molienda, lo importante en el molino SAG es que el mismo material muela el material, ¿ya? Y eso sirve, ¿cierto? Básicamente la molienda SAG está previa a las otras dos moliendas para poder llegar a ese nivel, ¿ya? Entonces, no es solamente un tema de tipo geométrico, sino que además es un tema del tipo cómo yo utilizo al mismo material para poder moler al material, ¿ya? Y aquí les presento, ¿cierto? Yo creo que ya existen otros componentes y otros elementos, ¿cierto? Pero cuando me tocó ver esto, era la última chupa del mate. No sé cómo estarán ahora las tecnologías, pero esperemos, ¿cierto?, que hayan evolucionado, ¿cierto?, porque la evolución siempre es buena. Les presento el HPGR. Tengo la pista aquí. High Pressure Grinding Roller, ¿ya? Básicamente es una mezcla extraña este equipo, una mezcla rara entre un chancador de rodillo que existen y un molino. Entonces es como un chancador que produce la granulometría de un molino, ¿ya? El molino tiene la gran característica de que te produce una granulometría tendiente a los micrones, ¿ya? Después del molino de bolas, yo debería tener una granulometría de alrededor de 75 micrones o menos, ¿ya? Entonces, el HPGR produce un tamaño de partícula bastante bajo, ¿ya? Posiblemente no al nivel de olvidarnos de la molienda, pero sí por lo menos para evitarnos mucho de las etapas que
nosotros tenemos. Entonces, acá el HPGR, ¿cierto? Es esta estructura que tiene dos rodillos internos, como pueden ver ahí, en donde pasan los materiales y los rodillos se preocupan, ¿cierto?, de ir moliendo y de ir reduciendo el tamaño del material que está ingresando, ¿ya? Ahí se mostraba, ¿cierto?, que ingresaban materiales de mayor tamaño, como pueden ver arriba, en rojo, y la verdad es que el equipo puede molerlos también, ¿ya? Y básicamente lo que nos está diciendo es que básicamente se autorregula y que puede detectar fallas por sí solo. O sea que si existe un inconveniente, ¿cierto? Una roca que no debió haber pasado, bueno, entonces ahí el HPGR solo te va a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a regular, ¿cierto? Vamos a darle más energía, etcétera, etcétera, etcétera. Es una tecnología que en Chile, hasta donde yo sé, no ha ingresado de la manera que debería, ¿ya? Porque la verdad cuando te venden el HPGR te dicen que tiene una serie de ventajas y una serie de cosas espectaculares, pero la verdad es que así como tiene ventajas, tiene sus desventajas, ¿ya? Y al parecer hasta el momento esas desventajas aún no logran ser opacadas, o dicho de otra manera, las grandes ventajas que tiene no logran compensar las grandes desventajas que pueden llegar a tener, ¿ya? Y bueno, espero que esto, ojalá estar equivocándome, ¿cierto? Y que esa tecnología esté sumándose, ¿ya? Siempre es bueno que haya una nueva tecnología siendo utilizada especialmente en nuestra industria, en la industria minera, porque eso nos da también el paso, ¿cierto?, a trabajar estos temas, ¿ya? Y a mejorar, obviamente. Entre las grandes ventajas que tiene el HPGR es que aumenta en un 50% la eficiencia energética de la molienda, ¿ya? Cosa que ya es baja. La eficiencia energética de un proceso de conminución cualquiera ronda el 1%, 2%, ¿ya? O sea, por cada 100 watts que yo le inyecto al molino, 1 watt es utilizado para moler el material. Es así. El HPGR, por cada 100 watts que uso, 2 watts son para moler el material. Entonces, el resto es para mover partes móviles, se consume con la parte del roce, etcétera, etcétera, etcétera. Son procesos bastante ineficientes, que lamentablemente son tan necesarios que no se pueden eliminar y no se pueden evitar, ¿ya? Dudas y o consultas, estimados. No, profe, por lo menos mi parte no. Ok. Ya tenemos cómo funcionan, ¿cierto?, los arneros, los molinos. La pregunta ahora es, ¿cómo funcionan cómo yo sé que esto está pasando de buena manera? Y la respuesta va a ser dada, ¿cierto?, ¿cierto?, por uno de estos equipos, ¿ya? Primero vamos a compartir acá.
Noten cómo primero pasa un tamaño un tamaño muy grande acá, ¿ya? Y a medida que pasa por esta rejilla, lo que está por debajo del tamaño de la rejilla, de la abertura, igual que en el tamiz, pasa a la siguiente bandeja, y si todavía queda, pasa a la siguiente bandeja y tal, ¿ya? Entonces, los arneros, la verdad es que funcionan de una manera que permiten, ¿cierto?, el paso de material. Son básicamente dos, hay arneros simples, ¿cierto?, que solo tienen una de estas rejillas, y hay arneros que son dobles, que tienen dos bandejas. Entonces permiten el paso por acá, el material queda aquí, y después sigue su proceso y sigue su camino, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es que el material, ¿cierto?, a medida que va avanzando, que va cayendo también, no solo por acá, no se va deslizando únicamente, sino que además va cayendo de esta manera para así poder clasificar. Y a medida que va avanzando, yo voy a poder determinar para dónde se va a ir. Si se va a ir para, si se va a ir, ¿cierto?, a alguna etapa, ¿cierto?, de alguna etapa, ¿cierto?, de etapa siguiente. Entonces, ¿ya? Entonces, el material, ¿cierto?, va cayendo, y los tamaños más grandes se quedan en esta bandeja de arriba, los tamaños más pequeños siguen en esta bandeja intermedia, y los más pequeños siguen en esta de abajo. Normalmente, los tamaños más grandes se quedan en esta bandeja de arriba y continúan su proceso más allá. Los intermedios, continúan y se devuelven a una etapa de remolienda, retornan al chancado, etcétera, etcétera, etcétera. Estas otras partículas de acá siguen su camino, ¿cierto? Y ahí siguen a una remolienda. ¿Qué quiere decir eso? Que el material no está para volver al chancado, por ejemplo, o no está para volver a la molienda, pero sí está para continuar, ¿cierto? Y a lo mejor le falta un poco. Listo. Lo envío, ¿cierto?, a una nueva etapa distinta a la anterior para poder obtener el tamaño deseado. Y finalmente los que están aquí ya puede que estén en condiciones de seguir a la etapa ya sea de molienda o saltar tal vez, por ejemplo, la molienda SAG y continuar al molino de bolas o molino de barras, según consideren. Entonces, al final del día, los arneros tienen solo un tipo de tamaño que les puede servir para poder continuar con el siguiente proceso, ¿ya? En adición a eso, existen también lo que se denominan los trommel, que ustedes ya los vieron, ¿cierto? Ahora que veíamos el tema de la molienda SAG. El trommel es un elemento que sale del molino, ¿ya? Es un clasificador que sale del molino, y a medida que el molino va girando, el trommel también gira. Es como una especie de extensión del molino, es como un adicional. Entonces, el mineral sigue avanzando, cae aquí, y si el material tiene el tamaño necesario para la siguiente etapa, cae del trommel, porque estas rendijas tienen una cierta abertura, y continúan para el proceso siguiente, o para la etapa siguiente. Si no cumplen, el material va a mantenerse dentro del trommel, y cuando salga de acá, va a ser enviado o retornado al mismo molino, o enviado a una etapa de molienda, una nueva etapa de molino. ¿Ya? Entonces, esto de aquí se puede retornar o puede
continuar, ¿cierto?, una etapa subsiguiente, soltándose una etapa de molienda o continuando a la siguiente etapa, ya sea de flotación u otra ICDC. ¿Ya? Y bueno, los trommel también a veces lucen un poco, ¿cierto?, tapados, como lo que tenemos aquí. ¿Ya? Estos son elementos que utilizan básicamente aberturas, como lo hacen los tamices, para poder llegar a un cierto tamaño. Y también existen otros equipos que también sirven para lo mismo, como son los hidrociclones. Los hidrociclones son otros clasificadores de tamaño. Entonces, el trommel, por ejemplo, acá, como bien les mencionaba, yo puedo tener que aquí, por la salida del trommel, cae un cierto material, pero ¿qué pasa con el material que continúa y que a lo mejor no cayó porque el trommel está tapado o porque tenía asociada o justo pasó y había una roca más grande que lo tapaba? ¿Qué puede ocurrir? O sea, al final de cuentas, la verdad es que las coincidencias pasan, pero también ocurre esta situación así. Entonces, este material llega a lo que es un hidrociclón. El hidrociclón, ¿cierto?, lo que hace, ¿cierto?, es someter a este material, ¿cierto?, a una especie de efecto Coriolis, por decirlo así. O sea, se somete a una especie de ciclón, ya, obviamente con agua, por eso hidrociclón. Y si el material es lo suficientemente ligero, o sea, que tiene un tamaño bajo, lo que ocurre, ¿cierto?, es que sale por arriba y continúa a la etapa siguiente. Si el elemento es muy pesado, cae, ¿cierto?, y eventualmente retorna al molino. ¿Ya? Y aquí podemos ver dos ejemplos, ¿cierto?, de cómo se podrían eventualmente usar los hidrociclones para poder determinar un cierto tamaño de partícula que puedo yo trabajar. ¿Ya? Entonces, el hidrociclón es como un segundo filtro después del trommel para garantizar de que el tamaño de partícula se vaya, o el tamaño que sigue a la partícula es el adecuado. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas? No, profe. Perfecto. Entonces ahora un pequeño flowsheet, ¿cierto?, que nos muestra cómo funciona esto. Entonces nosotros recibimos, ¿cierto?, acá tenemos la etapa de chancado, ¿cierto?, en Chuquicamata, esto por si acaso. Y esto llega a lo que es la molienda SAC, que como ya les había mencionado, la molienda SAC se preocupa de utilizar el mineral para reducir el tamaño. Una vez que reducimos el tamaño lo suficiente, pasamos acá a un chute de descarga que se ve, ¿ya? Esperar que se viera mejor, a ver si se puede o no. No, parece que no puede. No, parece que no, a ver. No. No, no se puede. Bueno. El chute de descarga, ¿cierto? Mezcla el material, pero que cumpla con el tamaño. Y este es alimentado a molinos que hay acá, que en este caso son de bola. Si se dan cuenta, Chuquicamata tiene 2 molinos SAG y tiene 4 molinos en serie, ¿ya?, de bola. Cada uno utiliza también un trommel y un hidrociclón,
en donde alimenta un nuevo chute de descarga. Si el material cumple con la granulometría deseada, inmediatamente pasa a lo que es al proceso siguiente, que es la flotación. Si el material no cumple con eso, ¿ya? Con esa granulometría, como vemos aquí, es retornado, se junta para ir a una nueva molienda, como la que vemos aquí, y el producto de esa molienda llega de nuevo a lo que es el proceso de flotación. O sea, al final de cuentas, no va a quedar nunca el mineral sin tratar, ¿ya? Lo cual nos deja lo siguiente, y esto espero que lo tengan claro con respecto a lo que hemos visto del curso también. La molienda es un proceso físico, ¿ya? Utiliza energía, sí, pero el cambio que se produce es físico. No hay reacción química ni nada al respecto, ¿ya? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, un caso que es el de Chuquicamata, ¿cierto? Que sirve para demostrar ¿cierto?, cómo funciona el proceso que estamos analizando, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Yo no, profe. Ya. Ya. Entonces ahora les voy a dejar una pequeña tarea, ¿ya? Que es la siguiente. Que es la siguiente. Acabo de decir que la molienda es un proceso físico. O sea, que no existen cambios, vía reacción química, ¿ya? Eso es lo más importante de la molienda. Quiero que investiguen, y la próxima semana quiero que me comenten, vamos a comentarlo, no lo vamos a ver en detalle, pero quiero que me comenten de la molienda en Pascua Lama. ¿Ya? Para que lo comentemos la próxima. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, la molienda. Estuvimos moliendo. Ahora vamos a lo siguiente, que es el proceso de flotación, o la etapa de flotación. La flotación requiere de 3 componentes, o de 3 elementos ocurriendo. Necesitamos agua, necesitamos burbujas y necesitamos mineral. Necesitamos un medio agua, ¿cierto?, un medio líquido, un medio gaseoso, que es el aire, y un medio sólido, que es el mineral, ¿ya? La flotación es considerado un proceso físico-químico. ¿Ya? El proceso físico-químico es, o se hace llamar así, porque requiere
ciertos componentes que tienen que cambiar la superficie, del material. Material de interés. ¿Ya? Entonces, mientras el material sea susceptible a flotación, yo voy a necesitar menos de este cambio. Pero si no es tan susceptible a la flotación, entonces voy a tener ciertos problemas. Entonces, la flotación básicamente ocurre de la siguiente manera. Por un lado, ingresa, ¿cierto?, una mezcla de sulfuro o de sulfuro, ¿cierto?, con agua, ¿ya? Únicamente tiene reducción de tamaño, o sea, que lo único que he hecho hasta el momento es reducir su tamaño, ¿ya? Entonces esto se junta con reactivos químicos, ¿ya? Y estos ingresan a una celda de flotación, ¿ya? En donde yo le estoy agregando aire de alguna manera, ¿ya? Y se dispersa, se busca que se disperse. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando ingresa una partícula de mineral, se debe juntar con una burbuja de aire y esta burbuja empieza a llevar hacia arriba, a la superficie, el mineral o el material de interés. Y este es recuperado. Se espera que ese concentrado tenga mínimo un 25% de cobre. Mínimo. ¿Ya? Y que el relave que yo estoy estudiando o que yo obtengo tenga un 0,05% de cobre. O sea, que lo que me queda abajo, los restos, se vayan por abajo. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que podemos decir acá es que acá yo requiero que el mineral, esto va a ser aire, aquí va a ser un mineral, se junten y suban, ¿ya? Todo el mineral se tiene que subir. Entonces, para eso yo necesito algunas condiciones que el mineral debe cumplir. Lo primero es que el mineral no se junte con agua. Vale decir que el mineral no tenga las condiciones naturales de estar inmerso en agua. Eso es lo hidrofóbico, ¿no, profe? Exacto. Básicamente eso se denomina hidrofobicidad. Hidrofobicidad. ¿Ya? Uno. Segundo, yo necesito, ¿cierto?, que el mineral, ¿ya?, tenga un tamaño que le permita transportarse, ¿ya?, a la superficie. ¿Ya? Entonces, de este punto,
se encarga la molienda. ¿Ya? Vamos a hablar ahora del primer punto. ¿Qué pasa acá con esto? Que el mineral no se junte con el agua, que sea hidrofóbico. ¿Ya? En la naturaleza existen dos minerales hidrofóbicos. ¿Ya? O sea que si yo los contacto con agua, flotan. ¿Ya? Solo hay dos. La galena ¿ya? Y la pirita. Todo otro componente no flota naturalmente o no flota en un gran porcentaje. La galena, si yo lo expongo en agua, toda la galena va a flotar. Lo mismo la pirita, ¿ya? Como para que también vamos contextualizando, la galena es sulfuro de plomo y la pirita es sulfuro de hierro, ¿ya? Entonces, estos componentes son capaces de flotar de manera adecuada, única y exclusivamente contactándolos con agua. Cualquier otro sulfuro que yo contacto con agua no va a flotar de manera natural, pero sí va a ser susceptible. Va a flotar, qué sé yo, un 50%, un 70%, pero no va a flotar el 100% o el 90% que yo quiero que flote. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para permitir eso? Yo tengo que cambiar la superficie del mineral y adecuarlo para que flote. Y ahí es donde entran a jugar los reactivos. ¿Ya? Tipos de reactivos de flotación existen 4. Colectores, espumantes, depresantes y modificadores de pH. Creo que el último está de más de decir de qué se trata, ¿cierto? Básicamente lo que buscan es modificar el pH del medio, de esta pulpa que yo estoy generando. ¿Ya? Los colectores son aquellos que modifican la superficie del mineral, volviéndolo hidrofóbico al material. Entonces el material se vuelve hidrofóbico gracias a los colectores. ¿Ya? Los espumantes son aquellos que le entregan o le dan, voy a llamar esto, fortalecen las burbujas de aire. ¿Ya? Entonces las burbujas quedan mucho más resistentes y pueden eventualmente transportar el mineral de mejor manera. Además, el aire no necesariamente va a generar o va a quedar en formato de burbuja como tal, como uno esperaría. El espumante lo que hace es entregarme una burbuja pequeña que pueda mover la partícula que yo estoy viendo, ¿ya?
Vamos ahora con los depresantes. Los depresantes tienen por función disminuir la hidrofobicidad del material que yo no quiero que flote. Entonces, si yo no quiero que, por ejemplo, yo tengo pirita y no quiero que flote, yo tengo que agregar un depresante que haga que la pirita no flote, ¿ya? ¿Cuál es el detalle? Que la pirita, que yo tengo que generar un depresante o un reactivo que únicamente reaccione con la pirita. No puedo llegar y añadir un depresante porque sí. Necesito un depresante que solo reaccione con la pirita. ¿Qué pasa con los modificadores de pH? Los modificadores de pH sirven porque existen procesos de flotación o reactivos que requieren un pH específico para funcionar. Para desarrollarse. ¿Ya? Entonces yo requiero modificar el pH de toda la pulpa para que este reactivo funcione de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo hago que todos los otros reactivos ocurran y que la flotación de ese mineral en cuestión ocurra de la manera que yo espero que ocurra. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, estimados? No, profe. Perfecto. Entonces, recuerden que tienen que investigar acerca de la molienda en Pascualama. Me interesa ese tema para mencionarles algunas cosas. Así que, eso, estimados, por el momento lo dejamos hasta aquí. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Chao, profe, que tenga buena tarde. Igualmente. Chao.